Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema de las funciones racionales. Vamos a identificar sus características principales y vamos a elaborar un bosquejo de su gráfica. Recordemos que una función racional tiene la forma f de x igual a p de x entre q de x, donde p de x y q de x son polinomios, son expresiones polinomiales. Y las características que nos van a interesar en una función racional son el dominio, que viene siendo el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente x. El rango, que son los valores que puede tomar la variable dependiente y. Nos interesan también los interceptos, o sea, las intersecciones de la gráfica con el eje X y con el eje Y. También nos interesan, algo muy importante al momento de hacer la gráfica, son las asíntotas. Las asíntotas que pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. Asíntotas. Y las raíces o también llamados los ceros de la función. Claro que cuando identificamos los interceptos, cuando determinamos los interceptos con el eje X, automáticamente esas son las raíces de la función también. Muy bien. Para determinar estos elementos y posteriormente hacer la gráfica, vamos a considerar un ejemplo sencillo de función racional. Vamos a considerar la función f de x igual, vamos a decir, la función f de x igual a x menos 4 entre x menos 2. Bien, tenemos una expresión que tiene en el numerador, bueno, es un cociente, y en el numerador tenemos un polinomio de grado 1 y en el denominador otro polinomio de grado 1 también, ¿sí? Digamos que esto es p de x en el numerador y esto es q de x, el denominador. Bien, empezaremos por determinar el dominio. El dominio de una función racional lo podemos expresar, el dominio de una función, lo voy a escribir así, dominio va a ser igual a todos los números reales menos aquellos valores de x que obviamente pertenecen al conjunto de los números reales, tal que q de x sea igual a 0. ¿Qué significa eso? Pues que el dominio pueden ser todos los números reales excepto aquellos que hagan que el denominador sea 0. Aquellos que hagan que q de x sea 0, esos son los únicos que no puede tomar. Esos valores son los únicos que no puede tomar la variable x. Y eso es el dominio. Todos los números reales excepto aquellos que hagan que el denominador sea 0. Entonces, lo que voy a hacer para determinar el dominio es tomar el denominador, que es x menos 2, y lo voy a igualar a 0. De esta manera voy a encontrar, en este caso, el valor de x que hace que ese denominador sea 0. Hay un único valor, que sería x igual a 2. Porque este 2 está restando, lo paso sumando. Y entonces este valor de x es exactamente el único valor que no puede tomar la variable x. Por lo tanto, el dominio de la función, lo puedo expresar de esa forma, es igual a todos los números reales menos este valor, 2. Esta es una manera de expresar el dominio y ahí está ya determinado. Ese es el dominio de esta función. Todos los números reales menos el 2. La x no puede valer 2, porque 2 menos 2 sería 0 y eso hace que la función sea indeterminada. Bien, ahora, el rango. ¿Cómo determinamos el rango de la función? Pues una forma de hacerlo es tomar la función y despejar
la variable x de esa función. Tengo la función que es y igual a x menos 4 entre x menos 2. Recuerden que y es lo mismo que f de x. Entonces, aquí convenientemente voy a usar y. Lo que voy a hacer es de esta función original despejar la variable x. En ocasiones se puede complicar y resulta verdaderamente difícil hacerlo, pero vamos a ver qué tan fácil es en este caso. Voy a pasar este x menos 2 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando al lado izquierdo, multiplicando a y. Por lo tanto, me va a quedar y igual a x menos 4, perdón, pasando multiplicando el x menos 2 va a ser y multiplicando a x menos 2 y todo eso igual a x menos 4. Voy a desarrollar este producto que está aquí indicado por medio del paréntesis y me va a quedar xy menos 2y, ¿sí? Y por x, xy. Y por menos 2, menos 2y. Y del lado derecho sigo teniendo el x menos 4. Ahora, voy a pasar esta x para el lado izquierdo y voy a mandar el 2y que está restando, lo voy a pasar sumando al otro lado. Y entonces me va a quedar xy menos x que pasa restando. Y del lado derecho, el 2y que está restando lo voy a pasar positivo, sumando 2y menos 4 que ya tenía del lado derecho. Ahora, de esta expresión voy a factorizar la x del lado izquierdo. Aquí al lado izquierdo, la x es común en estos dos términos. Entonces, factorizando x sería x por y, ¿sí? X por y me da el xy menos 1. Porque x por y me da xy y x por menos 1 me da menos x. Y del lado derecho me sigue quedando el 2y menos 4. Ahora este y menos 1 que multiplica x lo paso dividiendo al otro lado y me queda x igual a 2y menos 4 entre y menos 1. Ya que tengo despejada la variable x, fíjense que ahora la función, hagan de cuenta que en esta función, ahora la variable y es la variable independiente. Y la variable x quedó como variable dependiente. Lo que hacemos aquí es algo muy parecido a cuando determinamos el dominio. Vamos a determinar ahora qué valores de y hacen que el denominador sea 0. ¿Qué valores de y hacen que el denominador sea 0? Porque eso haría que la función quede indeterminada. Entonces lo que hago es tomar el denominador y menos 1 y lo igualo a 0. De esa manera voy a determinar el valor de y que hace que el denominador sea 0. Despejando y me queda y igual a 1. Este 1 está restando, lo paso sumando del otro lado. ¿Qué significa eso? Pues que y no puede tomar el valor de 1, porque si y vale 1, eso anula el denominador y este cociente queda indeterminado. Por lo tanto, el rango va a ser igual a todos los números reales menos, ¿qué valor? Y igual a 1, o sea, menos el 1. Y puede tomar cualquier valor de los números reales menos el 1. De esta manera, ya tenemos el dominio y el rango de la función. Voy a anotar por acá el dominio para tenerlo presente. Ya tengo ahí el rango. Ahora el dominio de la función para borrar todo esto que tenemos aquí. El dominio de la función dijimos que era todos los números reales menos el 2. Muy bien. Y ahora vamos a proceder a determinar las intercepciones. Vamos borrando esta parte. Y vamos a determinar las intercepciones. Interceptos. Interceptos con X. ¿Cómo determino la intercepción con X? Pues haciendo y igual a 0. ¿Y esto cuándo ocurre?
Pues en esta función voy a sustituir y igual a 0. Tengo que f de x, o sea, y, es igual a x menos 4 entre x menos 2. Haciendo y igual a 0, o sea, esto va a ser igual a 0, me va a quedar, fíjense, este x menos 2 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a este lado, y me va a quedar x menos 4 igual a 0, multiplicado por x menos 2 sigue siendo 0. Finalmente, x va a ser igual a 4 positivo, porque este 4 está restando, lo paso al otro lado sumando. Y entonces, la intercepción con el eje x está en x igual a 4. Y automáticamente este valor es la raíz de la función. Automáticamente es la intercepción con el eje x, entonces es una raíz. Y es la única raíz que tiene esta función. Bien, ahora, ¿cómo sería la intercepción con el eje y? Pues con el eje y las intercepciones ocurren cuando x es igual a 0. Entonces, tomo la función y igual a x menos 4 entre x menos 2 y en esta función voy a sustituir el valor de x igual a 0. Me va a quedar y igual a 0 menos 4 entre 0 menos 2. O sea que y va a ser igual a menos 4 entre menos 2. Por lo tanto, y es igual a 2 positivo. Esta es la intersección con el eje y. Quiere decir que está en el punto 0,2. Y acá de esta intersección, no lo pusimos el punto, pero es 4,0. Porque la intersección con x ocurre cuando y vale 0. La intersección con y ocurre cuando x vale 0. De esta manera, voy a anotar aquí las intersecciones. Con x es en 4,0, dijimos. Y con y, la intersección está en 0,2. Muy bien. Vamos a borrar ya esta parte. Y ahora, ya automáticamente determinamos también las raíces, que en este caso la función tiene una sola raíz. Muy bien. Ahora, vamos a buscar algo muy importante, que son las asíntotas. Bien, primero la asíntota. Vamos a determinar la asíntota vertical. La asíntota vertical ocurre cuando el denominador vale 0. Automáticamente tomo el denominador, x menos 2, lo igualo a 0 y ahí hay una asíntota que sería en x igual a 2. Despejando la x, el 2 está restando, lo paso al otro lado sumando. Ahí hay una asíntota. Esta es la ecuación de la asíntota vertical. X igual a 2 es la ecuación de la asíntota vertical. ¿Cómo determino las asíntotas horizontales? A ver, asíntota horizontal, si es que existe. Hay tres opciones. Cuando tenemos una función racional, pueden ocurrir tres cosas. Me voy a fijar en el exponente más alto del numerador y del denominador. En el exponente más alto de p de x y de q de x. Y pueden ocurrir tres cosas. Que el exponente, primero, que el exponente más alto de p de x sea mayor que el exponente más alto de q de x. En este caso, ¿qué ocurre? Cuando el exponente más alto del numerador de p de x es mayor que el exponente más alto del denominador, o sea, de q de x, en este caso decimos que no hay asíntota horizontal. No existen las asíntotas horizontales, no hay asíntota horizontal cuando el exponente mayor del numerador es mayor que el exponente más alto del denominador. Esa es una opción. Otra opción que puede ocurrir es al revés. Cuando el exponente mayor
de P de X es menor que el exponente mayor de Q de X. Entonces, hay una asíntota. Hay asíntota horizontal en y igual a 0. Siempre que el exponente mayor del numerador sea menor que el exponente mayor del denominador, hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Y el tercer caso que puede ocurrir es que el exponente mayor del numerador sea igual al exponente mayor del denominador. Y en ese caso, lo que va a ocurrir es que también va a haber una asíntota, pero la asíntota horizontal va a estar en el cociente entre los coeficientes principales, entre el coeficiente principal del numerador y el coeficiente principal del denominador. En este caso, bueno, aquí le voy a poner A entre B, pero tengan en cuenta que esta A es el coeficiente principal del numerador y esta B es el coeficiente principal del denominador. Eso ocurre cuando los exponentes más altos del numerador y del denominador son iguales. Y en este caso vemos que el exponente del numerador, el exponente más alto, es 1. Y el exponente más alto del denominador es 1. O sea, coincidimos con el tercer caso. Exponente más alto de P de X es igual al exponente más alto de Q de X. Y entonces va a haber una asíntota horizontal en el cociente o división entre los coeficientes principales de P de X y Q de X. O sea, en este caso se cumple esta tercera opción. Por lo tanto, la asíntota horizontal va a estar en el cociente, como es 1 el coeficiente principal del numerador de P de X y es 1 también el coeficiente principal de Q de X, entonces es 1 entre 1. Y 1 entre 1 pues es 1. ¿Qué significa eso? Que la asíntota horizontal sí existe, una asíntota horizontal, y está en y igual a 1. Esta es la ecuación de la asíntota horizontal. Automáticamente, si hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Esa es otra característica. Entonces, las asíntotas, aquí voy a poner asíntota vertical. La asíntota vertical está en la ecuación de la asíntota vertical es x igual a 2. Mientras que la asíntota horizontal es y igual a 1. Ya tengo los elementos más importantes, digamos, lo que más nos interesa de una función racional. Ahora vamos a proceder a realizar un bosquejo de lo que sería la gráfica de esta función racional, ubicando estos elementos, principalmente las intersecciones con los ejes, las asíntotas, tanto vertical como horizontal. Bien, voy a trazar aquí nuestro plano cartesiano, el sistema de coordenadas rectangulares. Bien, las intersecciones están en 4,0 y en 0,2. Bien, vamos a trazar aquí el eje Y aquí vamos a trazar el eje X. Bien, X, Y. Hay una intersección con el eje X en 4,0. 1, 2, 3, 4. Aquí está la intersección con el eje X, que automáticamente es la raíz de esta ecuación, ¿sí? Es la única raíz que tiene esta ecuación. Y luego, con el eje Y, hay una intersección en 0,2. Entonces,
que estaría aquí, 0,2, esta es la intersección con el eje Y. Ahora, hay una asíntota vertical en x igual a 2, o sea, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí en x igual a 2 hay una asíntota vertical. Las asíntotas siempre las trazamos con una línea punteada, ¿no? Es la asíntota vertical. Su ecuación es x igual a 2, la ponemos por ahí. Y hay una asíntota vertical, perdón, horizontal, en y igual a 1. Perdón, sí, en y igual a 1. Aquí está la asíntota horizontal. Y igual a 1 es la ecuación de la asíntota horizontal. Bueno, con las asíntotas y con los puntos de intersección podemos darnos una idea de cómo va a ser esta gráfica. Vean que la gráfica no toca a la asíntota vertical y tampoco va a tocar a la asíntota horizontal. Más o menos la gráfica hace esto, ¿sí? Se va a ir acercando y se va a ir acercando por acá. Y de este lado va a hacer lo mismo. Obviamente, pues va a cruzar al eje Y en 0,2, en la intersección que hay por aquí. Entonces, esto va a ser más o menos esto. Esta gráfica se va a ir acercando a la asíntota vertical y por acá se va a ir acercando también a la asíntota horizontal. Este es un bosquejo de la gráfica, cómo quedaría. Podemos corroborar esto tabulando, dándole valores a X y obteniendo valores de Y para comprobarlo. Sin embargo, esta es la gráfica aproximada. ¿Qué nos interesa también aquí? Pues ver las concavidades. Por ejemplo, aquí se muestra una concavidad, decimos que es una concavidad positiva. En este intervalo tiene concavidad positiva desde menos infinito hasta 2 sin tocar el 2. Porque en el 2 hay una asíntota. Y hay concavidad negativa en este intervalo desde 2, sin tomar en cuenta el 2, por eso es con paréntesis, hasta infinito positivo. Son las concavidades, positiva y negativa, o bien cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ahora, también nos interesa lo que son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. O sea, en qué intervalo la función es creciente y en qué intervalo la función es decreciente. Si checamos aquí esta gráfica, conforme x va aumentando, en este intervalo y también va aumentando. O sea, desde menos infinito hasta 2, sin tomar en cuenta el 2, es un intervalo de crecimiento. La función crece, ¿sí? Es una función creciente en este intervalo. Pero también vean que en este intervalo, desde 2 hasta infinito, la función también crece. Aunque aquí va a llegar a un tope, nunca va a llegar a y igual a 1, ¿sí? No va a llegar a esta recta de la asíntota y igual a 1. Sin embargo, también crece. Cada vez se va acercando más a la ecuación de la asíntota y va creciendo muy poquito, pero sigue creciendo. Por lo tanto, ambos intervalos son de crecimiento de la función. La función es creciente en los dos intervalos. De esta manera, hemos analizado un ejemplo de función racional en el que determinamos el dominio, que son todos los valores que puede tomar la variable x, que en este caso, en las funciones racionales, son todos los números reales menos el valor que hace o los valores que hacen que el denominador sea 0. También determinamos el rango, determinamos las asíntotas, las intersecciones con los ejes y las raíces. Y al final hicimos un bosquejo de la gráfica sin necesidad de tabular, únicamente con estos valores, con estas características importantes que tienen las funciones racionales, podemos imaginarnos un bosquejo y ya luego lo podemos corroborar de manera tabular o mediante un software computacional donde podemos introducir la función y verificar que efectivamente esta es la gráfica
o bien una porción de esa gráfica. Así de fácil.